Bueno, antes que nada quisiera agradecerles por su participación. Tuvimos una pequeña charla hace unas semanas con Rafael, que hablamos de PMMA, hablamos de ceras, hablamos un poquito también del material que nos traen hoy día a tener una charla separada, que es la resina nanohíbrida. He tenido el gusto de estar recientemente en Sao Paulo, estuvimos con Rafael almorzando, se dio el trote desde la ciudad que nunca puedo pronunciar, Pirassununga. ¿Cómo es, Rafael? Pirassununga. Pirassununga. Te juro que practico y no me sale. Y nos reunimos y estuvimos conversando del presente y del futuro de no solamente de la resina nanohíbrida, sino del portafolio que tiene Blue Dent. Fascinante, verdaderamente fascinante. Quiero que primero Rafael nos cuente un poco la historia de su empresa, ¿no? Porque ellos tienen una larga trayectoria en productos dentales. Y cuéntanos, Rafael, ¿cómo comenzaron? Claro. Primeramente, doctor, es un gusto estar acá nuevamente participando de una charla con ustedes, con los técnicos de Perú también. Y decir que es un honor para mí, mas también para Blue Dent como compañía. Bueno, voy a contar un poco de nuestra historia brevemente. Blue Dent es una compañía familiar que nació en 2004 con la misión de producir productos para prótesis. Inicialmente producíamos dientes acrílicos de 2-3 capas y también acrílicos termopolimerizables, autopolimerizables para prótesis. La compañía fue entonces tomando cuerpo, creciendo, porque el mercado de dientes en Brasil es un mercado muy, muy grande. Y nosotros tenemos la misión de producir materiales de alto nivel, de calidad. Y la compañía empezó a quedar conocida como una compañía de productos de alto nivel. Y bueno, fuimos entonces empezando a desarrollar nuevos productos para prótesis. Y hasta que en 2014 la compañía empezó entonces a desarrollar materiales para CAD/CAM, principalmente para fresaje. Y bueno, empezamos a producir entonces allá en 2014 los bloques de PMMA, los bloques de acrílico, y luego fuimos al exterior con estos materiales, fuimos a Estados Unidos, fuimos a Europa, y bien, también logramos éxito por la calidad y fuimos desarrollando cosas nuevas para el mercado y siempre volcados ahora más para el digital. O sea, fuimos emergiendo en este nuevo siglo de la odontología. Y bien, hace un par de años empezamos en un desarrollo para un producto híbrido, un material que es un material de resina con carga cerámica, pero que fuese un material novedoso, no iguales a los que están ya en el mercado, pero que también fuese muy versátil. Y ahí llegamos al punto de Evolux Hybrid. Estamos ubicados, como usted ya conoció, a Pirassununga. Es una ciudad chiquita, es un pueblo de 80,000 habitantes, pero muy hermosa, charmosa, y que somos muy felices de estar acá porque es una ciudad también industrial y acá pudimos entonces dar soporte a la compañía para estos desarrollos y para producir. Y bien, hace también 1 año y medio estamos con Allium en Perú, que para nosotros somos socios y también amigos más que todo. Gracias más una vez de estar acá hablando.
Entonces, te agradezco mucho las palabras, Rafael, y esperemos que la sociedad y la amistad perdure por muchos años. Entonces, vamos a poner un poco en contexto esto. La empresa tiene más de 15 años trabajando con lo que son acrílicos en odontología, ¿no? Desde acrílicos termocurados, acrílicos autocurados y dientes stock. Una de las grandes ventajas de los acrílicos endurecidos en fábrica es que el proceso por el cual se hacen permite que no queden radicales libres, ¿no es cierto? Quedan mucho más polimerizados. No hay ningún procedimiento ni en laboratorio ni en los consultorios que permita tan alta porcentaje de polimerización como en una fábrica. ¿No es cierto, Rafael? Exacto. Este es un punto muy interesante que tocaste porque los bloques acá que producimos, sea acrílicos o sea híbridos, tienen un proceso de polimerización que necesita. Y bueno, esto lo hacemos con control. O sea, sabemos exactamente cuál será la exotermia, sabemos exactamente cuál será la contracción. Cosas que en el laboratorio es muy difícil de hacer, obviamente por el maquinario y por el proceso. Entonces, es un material que sabemos cómo se portará en boca, por ejemplo, de un paciente. Cómo él se portará frente a los contrarios que un material necesita ultrapasar para estar en un tiempo necesario y un tiempo que sea interesante para el tipo de material. Así es. Una de las características también de los materiales que produce Rafael es que son multicapa. Mediante un sistema computarizado permite tener una cantidad de capas muy interesante que permiten que sea muy estético. ¿Cómo es este proceso, Rafael? ¿Cómo estratifican? ¿Cómo hacen estas capas y cuántas capas tiene? Bueno, este es la clave para nuestro material. Los materiales multilayers, los multicapas, tienen un proceso que es un proceso único que Bluedent desarrolló, que son las sobreposiciones de capas. O sea, nosotros primeramente sobreponemos automáticamente las capas tanto de los PMMAs cuanto de los híbridos, los no híbridos. Y entonces, después de sobreponer las capas, es que el material se pasará por la polimerización. Y esto, al final, nos permite que mantenga siempre las mismas cantidades de capas o que sea las mismas espesuras de capas siempre, porque son procesos automatizados. Y esto es un diferencial del material, porque de esta forma ponemos desde 7 capas para materiales puramente poliméricos, como los PMMAs, y 13 capas para los nanohíbridos. Una de las características, y obviamente estamos basando esta conversación en el PMMA, que definitivamente es un material un poco más conocido que la nanohíbrida. Una de las características que hacen a la resina nanohíbrida un material definitivo es su resistencia. Se considera por encima de 150 megapascales de resistencia ya un material definitivo. Cuéntanos, Rafael, ¿cómo es la resistencia de la resina nanohíbrida? Bueno, cuando desarrollamos el material, nosotros teníamos en mente producir un material que fuese más o menos como un cerómero. Pero cuando empezamos los testeos, vimos que el material es más versátil incluso que un cerómero, porque la base polimérica que utilizamos es una resina bisacrílica, como casi 50%. Y bueno, tiene baja exotermia y baja contracción, y acepta muy bien el compósito híbrido, que es nanohíbrido en el caso, en su composición,
como el material de carga. Entonces, la carga cerámica trae al material la resistencia, más de 150 megapascales, en cuanto que el material polimérico, que es la otra parte, nos da la posibilidad de tanto de flexibilidad, pero también de estética. Entonces es un material muy versátil, porque es posible hacer largos casos, largas piezas, sin quebras y con mucha seguridad. Exactamente, una de las características que más nos gustó de este material, yo siempre cuando me preguntan ¿qué es? Yo siempre digo, es algo que se parece mucho al cerómero, sin ser un cerómero. Y es interesante lo que dices, que tiene un 50% de carga cerámica y un 50% de resina bisacrílica. Nosotros inicialmente con este material hacíamos inlay-onlays, incrustaciones. Necesitábamos un material que nos permita fresar de manera económica y de manera rápida estas inlays. Que no sea cubos, además, porque los cubos tienden a ser más caros. Una de las ventajas de este material es que viene en discos, lo cual abarata bastante el tema del material fresado. Sacamos muchas incrustaciones de un disco y hemos llegado a sacar 60 incrustaciones de un disco. Igual para las coronas individuales. Fuimos poco a poco avanzando. Actualmente hacemos protocolos, o sea, all-in-4, all-in-5, all-in-6 completos. Y muy grato es que se lleva muy bien con el cerómero. Para poder hacer la encía falsa, por ejemplo, la adhesión es muy buena. Y sin ningún protocolo adicional, usando solamente el adhesivo de los cerómeros. Y esa es la versatilidad a la cual se refiere Rafael. Somos capaces de hacer desde una incrustación hasta una total completa con este material, pasando por coronas, carillas, puentes convencionales, sobre implantes. Lo que uno quiere hacer, se puede hacer con esto. Es el material probablemente más versátil que utilizamos en el laboratorio. Como uno de los grandes mitos era que la cerámica no se llevaba bien con el bisacril. Ustedes desarrollaron una forma de poder fusionar esto de acá. Este material lo descubrimos de manera casual. Hemos tratado de utilizar otros, usamos otros, es más, con mayor carga cerámica o con menor carga cerámica. Consideramos que este es el justo medio que nos permite esta versatilidad y confort del paciente. Uno de los temas importantes también acá es la elasticidad que tiene el material, que permite cuando hacemos puentes o prótesis totales, grandes, el confort del paciente. Se siente mucho más confortable que el circonio, según nos refieren los pacientes. El circonio es muy rígido. El circonio no nos permite prácticamente ninguna falla. Con este material nos permite cierta holgura en cuanto a la precisión, por ser elástico. Es más amigable también con el tema de los implantes. Bien, nosotros estuvimos desarrollando esto junto con una compañía alemana. Ellos tienen, incluso hoy, mucha experiencia con materiales cerámicos. Y nosotros, obviamente, con los polímeros. Y estamos intentando hacer una mezcla con PMMA inicialmente y cerámica. Pero no es posible. El PMMA no tiene buena aceptación con la cerámica. Entonces, que esta gente nos ayudó mucho a hacer la mezcla exacta y perfecta. Tuvimos que partir por otro tipo de polímero, que es, obviamente, el que utilizamos, la resina bisacrílica. Se acepta muy bien la mezcla y, bueno, nos da la resistencia que necesitamos y también la cuestión de elasticidad, que para nosotros es el diferencial total en este material. Otros materiales híbridos no tienen prácticamente elasticidad. No quiero nombrar marcas comerciales, pero hemos probado casi todas. Chofu, Enamic, en discos, en cubos. La elasticidad no es una de sus características
mayores, sin ser materiales malos, son materiales muy buenos, pero que no dan para lo que sí da el Evolux Hybrid. ¿Cómo va con la biocompatibilidad? Sí, la biocompatibilidad de este material es como 90%, es muy alto incluso. Los materiales en general, los polímeros, tienen mucha biocompatibilidad. Los polímeros dentales, obviamente, estamos hablando de bisacrílicas, de acrílicos en general, o materiales poliméricos con cross-linked. Los materiales cerámicos, no tanto, por cuenta de la sílica. La sílica no es un material muy bien biocompatible para los seres humanos. Pero, conjuntamente, polímero juntamente con la sílica, tuve una biocompatibilidad de casi 90%, que consideramos, y obviamente la FDA, por ejemplo, considera muy alta. Más de 80% ya es considerado alto para la odontología. Sí, y eso también es importante para el tema de implantología. Yo hacía mención cuando estabas offline de la elasticidad, ¿no? Como característica importante de este material, el cual nos permite, además de muchas otras cosas, el confort del paciente. No es un material tan rígido, es un material que absorbe incluso fuerzas oclusales, sin ser un material que transfiera directamente al periodonto o al diente, como son las cerámicas o el circonio en sí. También nos permite hacer puentes. ¿Hasta cuánto es recomendable hacer un puente? ¿De qué largo? ¿Cuántos pónticos? Siempre recomendamos para un puente muy largo 4 pónticos. 4 pónticos, o sea, 2 pilares y 2 pónticos, o 2 pónticos y 2 pilares. 2 pónticos y 2 pilares. Ok. Entonces es recomendable para los anchos, muy, muy grandes. Y el grosor del fresado, ¿hasta qué espesor se debería fresar? ¿Cuál es lo mínimo que se puede fresar? Para carillas, digamos que hasta 0.2 es posible. Uh-huh. Para las grandes piezas, nosotros necesitamos de más material para soportar las cargas. Entonces, esto varía mucho de paciente, de caso a caso, pero obviamente la recomendación mínima es que sea como, por lo menos, en la base 4 milímetros. ¿Cuál es el proceso vamos a regresar un poquito atrás, al proceso de endurecimiento, de polimerización de esto? Es un proceso que incluye calor, que incluye presión, pero ya nos contaste que van poniendo capa por capa de diferentes colores para lograr la estratificación, pero una vez que logran eso, ¿cómo aglutinan, cómo polimerizan el material? Sí. Después del proceso de capas, que es un proceso de sobreposiciones de material polimérico y material cerámico, nosotros entonces vertimos en este material la mezcla de nanocomposite. Uh-huh. La mezcla es un material monomérico con material composite, y este lo hace la polimerización después con presión y calor. O sea, necesita que por un determinado tiempo, más de 12 horas, por ejemplo, y por una determinada caloría, el material se quede pasando por procesos de calor y presión. Siempre en presión, pero calor, diversas calorías durante el tiempo, hasta que el material esté totalmente polimerizado. Después hacemos como un shock para que el material se termine de polimerizar al final. Entonces, al final se hace una mezcla de calorías para que la polimerización se termine. Y luego que tienen ya el bloque terminado. Carlos, ¿quieres preguntar algo? Hola, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Rolando, mencionaste que ustedes hacían con este material All-on-4, All-on-5 y que
después lo maquillas, la parte de la resina, ¿con este material te referías? ¿O Sí, 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 sí. Ah, o sea, qué interesante, o sea, es mucho más liviano y amigable para el Y paciente. además más económico, ¿ah? Es Interesante. y más confortable. Los pacientes nos manifiestan al momento de cementar los pilares fuera de boca, llevar todo y torquearlo. Cuando sudamos circonio, el paciente siempre siente o manifiesta una rigidez. Ya. Obviamente es tensión sobre el implante. Con la resina nanohíbrida nunca hemos recibido un paciente que nos diga que siente rígido, sino al contrario, que se siente más confortable. Ya, qué bien. Que yo tenía la idea completa que era pues más para overlays y ese tipo de restauraciones, ¿no? Pero qué interesante lo que... Y bueno, así comenzamos, usándola para overlays, inlays, onlays y cosas pequeñas, y poco a poco fuimos aprendiendo. Ahora, también bajo la mano y las sugerencias de Rafael, ¿no? Claro. Tiene publicado bastantes casos de estos, y una de las cosas que más nos gustó fue el tema de la encía falsa, que es un tema también aparte de cómo maquillarlo, cómo aplicarlo, y su gran compatibilidad con el cerómero hace que sea ideal. Ya, vamos a hacer unos casitos. Y la resistencia tensional, ¿cuál es? La resistencia flexural del material seguirá como más de 150 MPa hasta 160. Ya. La resistencia digamos, de flexión. Ya. Flexión. Pero elasticidad como 8 GPa o 8000 megapascales. Entonces no se rompe porque se puede flexar. ¿Esa es la idea? Sí, es muy flexible. Es muy flexible. Ya. Por esto tiene características para hacer puentes largos. Ya. ¿Entiendes? Diferente, completamente. Exacto. La mayoría de los materiales que ya están híbridos en el mercado, en su composición tienen más de 85% de cerámica o de compósito cerámico en la composición. O sea, es un material casi que cerámico 100%. Ajá. Por eso no es posible hacer esto. Ya nosotros, por la composición de 50% casi de material polimérico, la base polimérica es larga, la cadena es larga. O sea, se posibilita hacer más cosas con el material, cosas que un material cerámico no es posible, puro, 100%. Suena excelente. Gracias. Mucho, un gusto. Gracias. Bueno. A ver, Miguel, cuéntanos. ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches, Rafael. Buenas. Una pregunta. ¿Han tenido experiencia de longevidad, sea con restauraciones unitarias o con restauraciones con tipo puente? ¿Qué cambios experimenta el material en el tiempo? ¿Se pigmenta, no se pigmenta? ¿Se biodegrada más que las resinas híbridas convencionales? ¿Necesita algún tratamiento de superficie que le permita imprimir alguna especie de gloss o abrillantador encima para que se proteja del medio del agua de la saliva? No sé, me gustaría escuchar algo sobre eso. Gracias. Miguel, el material, por la cuestión del polímero, que es largo, casi 50%, tiene un perjuicio ahí en la fijación de maquillaje, por ejemplo. Pero se acepta muy bien materiales fotopolimerizables, por ejemplo. Nosotros ya tenemos muy buenas recomendaciones de buenos materiales que ya están en el mercado y se fija muy bien. Incluso, doctor Rolando, me parece que después tiene algo a comentar de las encías. Pero el material acepta muy bien glaze también y tiene buena fijación. Obviamente que en partes de oclusales no es tan eficiente cuanto una cerámica, pero es posible.
Entonces, esta sería mi respuesta. Es posible, principalmente en materiales no oclusales, en partes no oclusales, pero es necesario escoger el material y si el material es fotopolimerizable, mejor. Claro, pero creo que Miguel iba más por el tema de la absorción de líquidos del material en boca. Ah, sí, claro. Sí, el material tiene una baja porosidad, sino por el material polimérico, pero también por la composición cerámica. Entonces, nosotros tenemos pasado por un estudio de envejecimiento para la FDA, y el material se puede utilizar más de 10 años. Esto es el resultado final, o sea, es un material definitivo. O sea, para poder certificarte para el FDA, los hacen hacer un test de envejecimiento y salió de más de 10 años. Sí, es necesario pasar por un test de envejecimiento. Rafael, eu acho que você precisa para falar em português. Se você fala devagar é melhor. Rolando, Rafael, y si eventualmente, por ejemplo, se fractura una sección del póntico, una sección de la restauración, ¿la puedo pegar con cualquier resina? ¿Cuál es el protocolo para trabajarlo? Me gustaría escuchar algo de eso. Como comenté, las fotos polimerizables son las mejores para hacer los tipos de reembases. Sí, desde el punto de vista de nuestra experiencia clínica, el material no se despostilla. ¿Ha habido fracturas catastróficas? Sí las ha habido, pero no como la cerámica que se le sale un pedacito nomás. No lo hemos visto. Una de las características, de las mejores características que tiene esto es de que es endurecido en fábrica. Digamos que, es más, ellos también tienen dientes stock de este material. Entonces, así como el diente se tiende a romper o a salir, y es difícil que se vaya a quiñar o a despostillar, es más o menos lo mismo que se ve en boca. En cuanto al envejecimiento, lo vemos usando hace 1 año y medio, 2 años, no hemos notado que absorba ni pigmentos en pacientes fumadores o de café, no tiende a mancharse, tiene un alto pulido, que yo se lo aducía a la cerámica, pero por lo que me dice Rafael es más por la resina. El pulido queda muy bien y no necesitamos ponerle hasta ahora ningún tipo de glaseador desde el punto de vista meramente clínico. No sé si Rafael tenga algo de decir desde el punto de vista de fabricación. Sí, es como te digo, en parte de fabricación no hemos visto nada, como usted bien dije, nada catastrófico, porque la base polimérica impide que esto acontezca. Entonces no tenemos este tipo de problema en más de 2 años de producción. Rolando, Rafael, ¿qué cosa no podría hacer con este material? Ahí está. La versatilidad que tiene este material es posible que se pueda hacer todos los tipos de restauraciones. O sea, desde un único diente hasta una pieza larga. Sí, nosotros tenemos experiencias también en prácticamente todo. Hay un tema también de, a ver, ¿cómo explicar? La masa del material. O sea, si vamos a hacer un puente convencional de 6 piezas, los conectores y el espesor, el diámetro, puede ser muy poco. Si ese mismo caso va a ser con encía falsa, va a ser con mayor cantidad de material, sí va a funcionar, sí hay resistencia suficiente. Hay un tema, como en todos los materiales de CAD/CAM, que son los espesores o los diámetros de los conectores. Es el punto débil de todo puente, desde el circonio hasta el PMMA. Técnicamente se pueden hacer. También influye el tipo de paciente, la oclusión del paciente, la disfunción del paciente. Pero ¿hemos tenido fracturas de puente? Sí, hemos tenido fracturas de puente. Pocas, muy pocas. Generalmente por mal diseño o por querer hacerla demasiado
con poco diámetro los conectores. Si los ponemos suficientemente gruesos, no hemos tenido mayor problema. La pregunta más difícil, si los pongo en aprietos de repente... Esa es la idea. Ok, ¿cuánto es el costo por unidad? O sea, una pieza, aproximadamente el costo en dólares, que significa obtenerla después de que el odontólogo ha hecho su trabajo, el costo aproximado. Sí, nosotros en el laboratorio, para dar un comparativo, porque darte precio tampoco significaría nada, una pieza de circonio multicapa está en 220 soles más glaseado de 20, incluido impuestos. Estamos hablando de 240 soles. Nosotros ofrecemos la resina nanohíbrida por pieza en 140, o sea, prácticamente la mitad. Básicamente, ¿por qué? Porque es solamente fresado, no pasa por horno, no pasa por sinterizado, no pasa por glaseado, hay un montón de procesos que no pasan, y eso abarata el costo. Si bien el disco es un poquito más caro, o equivalente a un circonio de mucha translucidez, el proceso es más sencillo y más rápido, además. Rolando, Rafael, entonces, yo, a mí como odontólogo, ¿qué me convendría más? ¿Comprarme el disco y tenerlo? O tener, porque me imagino que vienen de colores, ¿no? Y usarlo al laboratorio, o aparentemente sería mejor utilizar el servicio de laboratorio completo sin necesidad de que yo tenga el disco, ¿no? Un poco pensando en abaratar costos o disminuir costos, ¿no? Ya, buena pregunta. Ahí hay varias banderas rojas. Una es la siguiente, el color. Obviamente no sabes si va a ser A1, todos los productos para CAD-CAM vienen en Vita Classical, A1, A2, A3, A4. No vas a saber exactamente cuál color es tú. Vas a tener que tener varios discos. Además, vienen en diferentes grosores. Hacer una incrustación, se debe usar el disco más delgado, 10, 12 milímetros. Para hacer una All-in-4, necesitas un disco de 20 milímetros, o un puente que sea medianamente curvo, necesitas un disco de 16, 18 milímetros, para que se pueda expresar el multilayer. Si yo quiero hacer una corona molar que mide 8 milímetros de altura en un disco de 20, no voy a saber a qué altura ponerlo. Voy a perder la característica de multicapa. Entonces, sumado a los 4 o 5 colores que debes de tener, deberías tener por lo menos 3 espesores de cada disco. Ya creo que no sale mucho cuenta. Aparte, tendrías que trabajar solamente con un laboratorio, porque el disco queda grabado en la computadora de la fresadora con la ubicación de los huecos que ya están fresados. Si lo llevas a otro laboratorio, esa información no la va a tener. Claro, se puede calcular, nada es imposible, pero eso va a hacer que pierdas algunos espacios. Perfecto, gracias. Y es una buena pregunta, porque es importante en materiales que son multicapa utilizar el disco correcto. Cuando son monocromáticos es un tema más de eficiencia de fresado. Cada hora que se usa la fresadora es un costo. El spindle, el eje principal de la fresadora, tiene unas horas de uso finitas. Entonces, y eso da el costo de operación, sumado a otra cosa más, pero digamos que es el principal costo de operación. Un disco más delgadito permite un fresado más rápido. Eso en monocromático. Cuando estamos hablando de multicapa, la implicancia es la estética del producto final. Perfecto, entendido. Muchas gracias. No hay nada. Gracias. Sí. Nosotros estamos tentados a hacer varios estudios con el material, ¿no? Por su versatilidad, por su costo, podría caer también dentro de lo que es prótesis social. O sea, es una alternativa económica a otros materiales más caros. Por otro lado, el otro día escuchábamos al doctor Galucci, implantólogo famoso, que nos contaba que él ha redescubierto el PMMA, en polimetilmetacrilato. Porque se lo contaba a Rafael ahora que estábamos almorzando
allá en Brasil. El doctor, por el tema de la pandemia, dejó de ver a pacientes por un tiempo que estaban en provisionales, y al retomar la práctica o a regresar los pacientes, después de un año o más, vio que el PMMA estaba intacto, no había pasado nada. Entonces, él quiere ahora cambiar un poco, o está cambiando el chip, pensando en que las prótesis sobre implantes grandes podrían ser hechas no para que duren toda la vida, sino para que duren un periodo de tiempo a un costo razonable que permita su reposición y además cambiar la morfología de los dientes conforme el paciente va envejeciendo. Claro. Y el PMMA, o en este caso la resina nanohíbrida, sería un material ideal para eso. Sí, exacto. Yo entiendo que la odontología digital va a posibilitar que los materiales poliméricos y también los materiales híbridos, que ahora llamamos, tomen mucho espacio y cada vez más importantes. La cuestión de la cerámica, obviamente, tiene su importancia muy grande en la odontología, pero la versatilidad que tiene los materiales poliméricos y con la ingeniería que hoy es posible imponer a los materiales dentales también, posibilita muchas posibilidades en la producción de prótesis. Yo pienso que un material polimérico hoy no pierde casi nada para un material cerámico que tiene obviamente, que pasar por un tratamiento mucho más importante que este tipo de material, por ejemplo, la Evolux Hybrid. Y entonces también se gana en costo, ¿sí? Se va ganando en escala, en costo, en tiempo y así por adelante. De manera que las grandes compañías, no solo las chiquitas como nosotros, pero las grandes compañías mundiales están también invirtiendo en estos materiales hoy. Cuéntanos, Miguel. Sí, Rolando, Rafael. Otra preguntita. En relación a la opacidad, ¿son muy opacas, son muy translúcidas o pueden eventualmente ser muy translúcidas? No sé, en ese sentido me gustaría escuchar sus comentarios. Claro. Bueno, el material multicapa tiene una translucidez de casi 60%. Entonces tiene una translucidez muy interesante. Frente a, por ejemplo, materiales acrílicos monocolores, no tiene casi 30%. Entonces tiene una importancia de translucidez. Para darles una idea, el circonio más translúcido, que es el de 5% de itrio, tiene aproximadamente un 50-55% de translucidez. Entonces, estamos hablando de que este material es más translúcido que el circonio más translúcido. Y esto equivaldría, si mal no me equivoco, a un LT de disilicato. Sí, Miguel. Si eventualmente tengo ya mi puente o mi restauración, ya lo pegué, pero está un poco alto. ¿Cuál sería el protocolo de acabado y pulido que sugerirías para este material? ¿Se trabajaría con otro tipo de cauchos abrasivos? ¿Se trabajarían los de resina? ¿Se trabajarían los de cerámica? ¿O el sistema sugiere un protocolo de acabado y pulido en boca cuando uno tiene que trabajar? Muy buena pregunta. Obviamente tenemos dos casos. Un caso en el cual has probado el puente y has ajustado y el puente lo puedes remover y llevarlo al laboratorio, y el otro caso es de que está cementado el puente en boca, ¿no? Nosotros pulimos, después de varias pruebas, intentos y uso de varios tipos de pulidores, lo pulimos con pasta diamantada y disco de trapo o de fieltro. Es muy sencillo de pulir y queda muy bien. Rafael, ¿tú qué opinas sobre el pulido? Claro. En Brasil nosotros recomendamos unas borrachas también de pulidos, que son unas propias. Por ejemplo, acá en Brasil utilizamos de una compañía que se llama Besser. Yo recomiendo a nuestros clientes, siempre que nos preguntan, son unos polidores de 3 tipos, fino, medio y grueso.
y también tiene muy buena aceptación para este tipo de material. Además, los filtros. Claro, y al estar en boca sí tendrías que usar algún tipo de caucho para resina. Para ¿Cómo poder- se llaman? Rolando, ¿cómo se llaman? ¿Escuchaste? No. Rafael, ¿puedes repetirnos cómo se llama el disco, perdón, las borrachas, Habrá- los cauchos? Las borrachas son de la compañía Besser, en Brasil. ¿Cómo lo escribes? O en el chat. B-E-S-S-E-R. Besser, Besser. Besser. con B chica. Besser con B chica y doble S. Ellos importan de Suiza, pero tienen su propia marca, su propia marca. En Brasil. Es en Brasil. Sí. Rolando, otra pregunta, Rafael. En el momento que uno pega la cerámica, sea Carillo, Corona, pues la naturaleza de la cerámica es muy, muy estético, ¿no? O sea, es casi muy similar al esmalte. En tu experiencia que has trabajado con el material, Rolando, en los trabajos del sector anterior, ¿has tenido esa percepción? O sea, que es muy próxima a la cerámica para poder decir, caracoles, esto es, no podría, o sea, no podría más bien confundirme con facilidad. ¿Cuál es tu percepción? Sí, tenemos casos documentados intercalados con circonio multicapa y se ven bastante bien. Acá hay que hacer un paréntesis para explicar un poco más lo que son materiales para carga. Acá tenemos ventajas y desventajas. La desventaja es que el material viene ya preestablecido, ya tiene un color. Nosotros podemos mover la estructura un poquito más hacia arriba o hacia abajo para saturarla más o menos dentro del multicapa, pero más que eso no se puede hacer. Otro tipo de caracterización tendría que hacerse a mano, por un lado. Por otro lado, la translucidez siempre va a ser buena, nunca nos va a quedar nada lechoso, porque ya el material intrínsecamente es translúcido y la estratificación va a permitir que siempre hacia incisal tenga un grado de translucidez bastante bueno. Ahora, que el color Vita A3 sea exactamente, o A2, que es el prácticamente universal, sea exactamente igual a un diente adyacente, a veces no es tan fácil, porque los dientes no son exactamente como los colores Vita. Ahí entra a tallar la caracterización. También tenemos que tomar en cuenta que la uniformidad es parte de la estética. Hacer una pieza unitaria muchas veces sí va a implicar hacer algo a mano, ya sea aplicación de cerómero, ya sea aplicación de tintes, para que se ponga y la pieza se pierda dentro del contexto. No va a ser tan fácil como fresarla y ponerla en boca, salvo contadas excepciones. Rolando, una pregunta, y si yo voy a caracterizar, por ejemplo, ponerle un caracterizador en la zona cervical, el tratamiento de superficie que le hago es como grabo con ácido fluorhídrico o lo areno, o ambos. ¿Cuál es la rutina ahí? Buena pregunta. También yo quisiera saber la opinión de Rafael. ¿Qué sugiere en fábrica? Yo voy a dar mi opinión, obviamente, de la parte clínica. Claro. Nosotros hemos tenido muy buenos testeos con una fina, un jateamiento, no sé si en español está cierto. Con arenado. Exacto, fino, con óxido de aluminio, antes de hacer el tinteo. Entonces se puede hacer una infiltración muy buena después, con las maquilajes. O sea, cualquier tipo, desde que sea alguna fotopolimerizable. Sí, nosotros también hemos tenido la misma experiencia, una arenada o en todo caso retirar la parte pulida. En el caso de cerómero, basta con usar el primer de cerómero, es más que suficiente. Hemos hecho unos experimentos con tintes para resinas y nos ha ido bastante bien, se fijan bien y normalmente no ponemos gloss encima por un tema de espesores, empezamos a engrosar mucho por vestibular y no nos gusta eso.
O sea, solamente arenado, lavas, secas y pones el caracterizador. No necesitas Así es. colocar ningún primer previo, ningún adhesivo previo, directo al material. No, así es. Ya, Bastaría cuando está arenado, bastaría con arenamiento. listo, gracias. Sí. ¿Qué más nos queda en el tintero? ¿Cuál es el futuro, Rafael? ¿A dónde apuntamos? Sí, yo pienso que los materiales siempre van a estar en evolución y obviamente estos tipos de materiales siempre como polímeros con materiales cerámicos van a crecer mucho. Pienso que Evolux Hybrid hoy está en conformidad con la odontología digital, versatilidad, estética y tiempo. Estos son los 3 pilares de este producto. Si necesita hacer una incrustación, puede. Si necesita hacer un puente, puede. Entonces, es un material, por eso se llama chairside, porque se puede fresar, se puede pulir y ir en boca en menos de 2 horas. Entonces hay que tomar cuenta de que la odontología digital está siempre en busca de facilitar los procesos. Así es. Otro punto también de versatilidad de este material es su presentación. Aparte de venir, acá tengo unos cubos, aparte de venir en discos, en todos los sistemas, también vienen cubos. En los cubos para piezas individuales, en los cubos para puentes y en unos cubos más grandes que permite hacer incluso arcadas completas. Y esa es otra de la versatilidad de este material. No solamente en boca, sino al momento de la presentación para diferentes formas de fresado. Y es importante también lo que dice Rafael. La odontología actual está dejando de utilizar materiales tan permanentes. Nosotros en el consultorio retiramos puentes nuestros y de otros antiguos que ya no están de acuerdo al entorno bucal por temas estéticos. Y son puentes que de alguna manera estaban bien, que no están filtrados. Sí, se ha retraído la encía, el color ya no es el color del resto de los dientes y los pacientes no están conformes con la estética de esto. Y era un puente que costó bastante dinero, de un material generalmente de metal cerámico, que bueno, ¿por qué no pensar en un material más económico, que tenga un tiempo de vida aceptable, que permita un cambio posterior, también a un costo aceptable? Y justamente en ese campo entra materiales híbridos como el de Evolux Hybrid, que creo que va a ser la tendencia del futuro de la odontología, a usar materiales que son más acordes con la boca, que son más amigables con el entorno bucal y que van a permitir recambios más frecuentes a un costo aceptable. Exacto. Tomemos en cuenta que un diente tiene como su resistencia de 200, 250, 300 megapascales. Entonces, un material como Evolux Hybrid, por ejemplo, no agride al antagonista natural, por ejemplo. De manera que algunas cerámicas, dependiendo, por ejemplo, el propio disilicato o mismo un zirconio, ya es un problema para su antagonista natural. Entonces, esto también es un tema que involucramos con este producto. Siempre decimos que el material hybrid, un material híbrido, tiene buena al natural, al antagonista. ¿Sí? Y para terminar, vamos a hablar un poquito del cementado de este material. Normalmente nosotros utilizamos cementos que sean duales, porque por más que tenga una translucidez de un 60%, lo cual es bastante, hay zonas opacas, hay zonas en las cuales no va a llegar la luz. Entonces, sí necesitamos un cemento que permita, o que no es que tenga capacidad dual, sino que sea dual, y que se endurezca, que se polimerice
sin la presencia de la luz para lograr un sellado perfecto. Nada, marcas hay, dependerá del sustrato también, si es un poste, si es un diente natural, la elección del adhesivo, pero la sugerencia siempre es poner adhesivo, arenado interno, un poco de adhesivo o primer, dependiendo del caso, dependiendo del cemento, y un cemento siempre dual, que nos parece importante. ¿Alguna otra pregunta? No, solamente, Rolando, solamente si me permites agregar, lo ideal sería cementos duales, de acuerdo como tú lo has compartido, y libres de amina terciaria, para que eventualmente no cambien de color, ¿no? Si eventualmente se va a utilizar una zona estética. Perfecto. Eso nada más. Lo tomamos en cuenta. Cuéntame, Daniel. Qué gusto verte. Doctor, ¿cómo está? Maestro, como siempre, siguiéndolo usted. Doctor, una consulta o dos. De verdad que ya vengo trabajando con ese material desde que usted me lo ofreció hace ya más de 1 año y medio. Es una maravilla, de verdad que para mí es una maravilla. Hago carillas palatinas, carillas vestibulares, coronas sobre implante, he hecho protocolos, híbridas. Es una maravilla. Lo único que sí no me atrevo es hacer un solo diente, porque usted sabe que el diente natural es un poco vidrioso y ahí sí utilizo disilicato, de hecho. Pero si voy a hacer 2 coronas centrales o 2 carillas de 2 a 4, sí me mando y me queda muy bien. Una pregunta, doctor. Lo escuché a Rafael, qué gusto, que podríamos hacer puentes con 4 pónticos. ¿O escuché? Se refería a 2 pónticos con 2 pilares, no más de 4 piezas. Perfecto, 2 pónticos. Ya yo decía, ya me parecía raro. Sí. Ya, pero está genial. Buenísimo, doctor. Solamente esa era mi consulta y es un material alucinante, de verdad. Alucinante. Abrazos. Sí. Gracias, Daniel. Un gusto. Sí, ahí Carlos preguntó por las carillas palatinas. Chequeate las redes de Daniel y vas a ver que tiene unos casos bien lindos de carillas palatinas con Evolux. Pepe Lucho Segura, Sugano, perdón. ¿Estás ahí? Sí, disculpe, entré un poco tarde al seminario, pero quería saber qué grosor mínimo podría hacerse para carillas. Rafael, cuéntanos, ¿qué grosor mínimo para carillas sugieres como fabricante? Mínimo 0.2, es lo que recomendamos, mínimo. Perfecto, gracias. Sí, gracias. Quiero hacer una acotación. Los fabricantes siempre recomiendan una zona de seguridad. Cuando vamos a la vía real a veces lo hacemos de menos, en contra de lo que el fabricante sugiere, obviamente. El tema pasa también por la fresadora que uno tiene, si las fresas están nuevas o están usadas. Hay varios puntos que hay que considerar para lograr hacer algo muy delgadito. Pero con 0.2 es muy delgado. Y una de las ventajas de este material sobre el disilicato, por ejemplo, es que se puede fresar en 0.2 y después de cementado en boca se puede rebajar el bisel en especial, porque es más resinoso. Entonces se va a perder mejor y no va a quedar ese escalón que podría quedar con el disilicato. Es importante eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señores, les agradezco mucho su presencia. Vamos a colgar después el video de esta charla en las redes para que lo puedan ver con calma y compartirlo si quieran. Es un material que nos está dando muchas satisfacciones. Creemos que la odontología moderna va por ese camino. Gracias, Rafael. Espero verte pronto. Tomamos unos videos otra vez. Muchas gracias. Una vez más agradezco por la oportunidad, una vez más agradezco por estar a disposición, porque siempre estaremos a disposición de ustedes. Listo, cuídense mucho. Gracias a todos. Chao, Rafael. Chao.